racional, de investigación. No van a decir en la televisión cuando tiembla, las ondas S fueron por tal lugar, porque el 99% de la gente no lo va a entender. No sé. ¿Cuáles son las otras dos cosas que son muy importantes? Primero es prevenir el daño sísmico, prevenirlo. No podemos digamos, eliminarlo al 100%. ¿Qué hacemos? Tratamos de mitigarlo, tratamos de prevenirlo. Y lo segundo es, que para mí es lo más importante, es alertar a la sociedad. O sea, es educar a la sociedad más que alertar, es educar a la sociedad sobre cómo comportarse, sobre qué cosas tener en cuenta a la hora de un terremoto. En el 2010 en Chile se produjo el sexto terremoto más grande del mundo, de la historia del mundo, el sexto terremoto. Y en ese terremoto se murieron 6 personas, 6, nada más que 6. Se rompieron algún edificio, pero la gente se comportó de manera espectacular. ¿Por qué? Porque están preparados, todo el tiempo, le tiran la cabeza y le pone, y así. Es una cuestión de insistir. Del 2010, profe. ¿En Chile? Ajá, sí. Joder, papito. ¿Y cómo estuvo el Fue horrible. No, llegó un momento, los primeros, es que el tiempo se distorsiona mucho, entonces es raro, pero encima llegamos esa misma noche, fue la madrugada, nos estábamos por acostar, o sea, pero los primeros, no sé, deben haber sido 3-4 segundos, fue un cagazo total, y después ya fue como, bueno, si nos morimos, porque realmente fue como demasiado, muy difícil de procesar. ¿Estabas vos en un edificio o en planta baja? Sí, en un edificio, en Concón Alto estaba. Piso 17 creo que era. No. De lo que dijiste sacamos 2 conclusiones principales. Primero, que si te acostaste cuando era de madrugada, era porque estaba de joda, así no te importaba mucho, así. Estaba de joda, entonces te arruinaba vacaciones. Eso fue lo peor. Yo era chico, sí, tenía 11 años. Claro, ya han pasado muchos años, ¿verdad? Han pasado 3 años. No, llegamos a la noche, tipo 11, 12, y fue creo que a la 1 o 2 de la mañana el sismo, no me acuerdo muy bien. 1:30, creo. Cuando fue el terremoto del año 85 en Llolleo está, si ustedes más o menos conocen Chile, de Santiago, si ustedes van en línea recta hacia el oeste, llegan al puerto de San Antonio. Del puerto de San Antonio, al lado del puerto de San Antonio, está Isla Negra, que es donde vivía Neruda, un lugar muy conocido. Bueno, Llolleo está 10 kilómetros al sur de San Antonio. Yo en ese momento estaba de vacaciones con mis padres, yo tenía 5 años. Tenía 4, ni siquiera, no sé, 5, yo tenía 5, pero fue mal. Bueno, yo estaba de vacaciones con mis padres en el Tabo, que está a 20 kilómetros de Llolleo hacia el norte. Lo que se movió fue un sismo súper grande, fue uno de los más grandes de Chile, pero no fue uno de los más grandes de la historia. O sea, nos dijeron, miren, va a venir un tsunami, váyanse, y tuvimos que dejar todas las cosas ahí tiradas. Pero la gente en sí, lo que yo me acuerdo de, están preparados, no salen acá, salen gritando. Es como dice un cuento de Cacho Gara, dice, siempre que tiembla en Mendoza, es verano, es de noche y hace calor. O sea, la gente tiembla un poquito y sale corriendo, aunque esté desnudo, sale corriendo a la calle. No sé si tiembla igual en la casa que en la calle. O sea, y las casas, desde hace mucho tiempo en Mendoza, se vienen preparando para que se recitan sismos de diseño acá en Mendoza, entonces no se van a caer las casas. Pero bueno, eso es lo que tenemos que tratar, de alertar a la sociedad, de educar más que alertar, educar a la sociedad de cómo tiene que comportarse. ¿Sí? Nosotros que más o menos tenemos un poco más de información en ese punto y habría que tratar de decirle eso. Yo le digo a mis chicos, ellos en la escuela, no saben la formación que les dan.
papá, vienen los chicos de la escuela cuando eran, y ¿dónde está la mochila para terremotos? De pronto, y ella está bien, que ellos, siendo chiquitos ya desde 6 años, le empecemos a dar esa información de cómo comportarse, qué tener, de qué hacer. No, le voy a decir que tenemos que tener una mochila como tenían mis hijos, pero sí hay que tratar de hacer esas cosas, hay que tratar de concientizar lo que tenemos que mantener la calma, que tenemos que cortar la luz, el gas, esas cosas. ¿Sí? Porque salimos afuera y nos cae una rama de una calle y nos mata. Si puede caer adentro o afuera, es mucho mejor que pase algo adentro que afuera. ¿Sí? Bueno, acá esto no hace falta que se lo sepan, pero bueno, la parte de sismología tiene una gran pata de su conocimiento es la tectónica de placas. La tectónica de placas esto es una teoría, respecto de todas las teorías que hay, es una teoría relativamente nueva, del año 60 más o menos, que se pusieron todos de acuerdo de cómo era la técnica, cómo se movían las masas que hay en la litósfera, cómo se movían entre sí. ¿Sí? Entonces, después de mucho tiempo, como uno tenía una idea, otro, llegaron a una conclusión relativamente homogénea entre la comunidad científica, que es la tectónica de placas, que fue un ejemplo que se llama la deriva de los continentes, una teoría que se llama la deriva de los continentes, y bueno, y así llegaron a algo parecido a la idea de la tectónica de las placas. Entonces, esa teoría de la tectónica de las placas explica por qué hay deformaciones geológicas, por qué hay deformaciones físicas, por qué nacieron las montañas, por qué hay lugares que se van abriendo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un mapita de la tectónica de placas, de lo que son las placas que hay. Bueno, fíjese, la placa australiana, la placa antártica, lo más grande lo pueden ver ustedes, la placa euroasiática, la placa de Nazca, la placa sudamericana. Hay un montón de placas. Fíjense que siempre hay, las flechitas o van para un lado o van para el otro. ¿Sí? Y acá tenemos en dos países, digamos, en dos países principales tenemos una falla que no tienen grandes terremotos, pero son lugares complicados. Uno es Nueva Zelanda. Fíjense, en Nueva Zelanda, por el medio de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda son 2 islas. Una isla está en una placa y otra isla está en otra placa. Es un veneno, pobre flaco. Uno está en una parte y uno está en otra parte. ¿Sí? Bueno, y después Islandia, también. Islandia está cortada a la mitad por 2 placas distintas. ¿Sí? Y bueno, eso ya vamos a ver a qué lleva. Pero son 2 situaciones en 2 países particulares. Los otros países, si bien tienen su problema, pero ya vamos a ver. Fíjense que hay flechitas que hace que dos placas se junten y hay flechitas que hacen que 2 placas se alejen. ¿Sí? Pero ninguna placa se mueve en paralelo, fíjense. Eso no pasa en ningún lado. Bueno. Entonces, tenemos 3 tipos, las placas, ¿sí? Estamos acá. Tenemos la placa termina en un lugar que se llama el borde, el límite de la placa. Entonces, el límite de la placa, los bordes de la placa, pueden ser de 3 maneras. Divergentes, que son cuando se van separando. Entonces acá dice, emerge magma para arriba. Entonces acá dice, por ejemplo, la dorsal mesoatlántica formada por la separación de las placas de Eurasia y Norteamérica. Eso entonces, ¿en dónde está? Y eso está ahí, acá. ¿Y qué pasa justo en ese lugar de donde está la placa eurasiática aquí? Que es verde, con la placa norteamericana que es moradita. Justo pasa por Islandia. Y es que hay
sube magma para arriba y se forma la isla. Así se formó Islandia. Una magma y se quedó para arriba. Después tiene convergente. Son límites de la placa donde uno choca contra el otro. ¿Sí? Generalmente la placa oceánica, que es más pesada, se mete por abajo de la placa continental. ¿Eso es donde pasa? Acá en Chile, en la placa de Nazca, en la placa sudamericana, en Japón, en otros lugares. Y también son los que mayor, los que hacen terremotos más destructivos son esos. Y después tenemos placas transformantes, que son raras, ¿sí? Son raras, que la placa transformante más conocida que hay es la placa de San Andrés, ¿sí? Que se mueven una respecto a la otra, pero la placa de San Andrés es una falla dentro de una placa. O sea, una placa que está cerca del límite de la placa norteamericana, si se fijan acá, pero que vaya para atrás, está cerca del límite de la placa norteamericana y se mete. Entonces, es como que se partió y se va moviendo un pedacito dentro de la otra placa, ¿sí? Pero bueno, Entonces, tenemos los tipos de falla que como ya tenemos. ¿Qué tipo de falla es? La falla divergente o constructiva, que es la que veíamos, se va separando una placa de la otra, y ahí hay una falla y pum, sale magma y se forma una isla. Entonces, acá está la explicación, pero es más o menos lo que le explicamos. Se separan a dos, sale magma y se forma una isla. El ejemplo principal es Islandia, ¿sí? Islandia es un ejemplo, una isla que tiene millones de volcanes, hay un montón de lugares donde hay aguas termales porque la falla es inactiva. Y es una falla divergente, ¿sí? Después tenemos la placa convergente destructiva. Tenemos una ahí está la corteza oceánica, la placa oceánica generalmente se mete debajo de la otra. ¿Por qué se mete debajo de la oceánica? Y porque es más pesado, entonces se va para abajo. ¿Qué pasa? Hay veces que las placas, dos placas continentales chocan. Pueden chocar muy fuerte o más o menos fuerte. Entonces, cuando chocan muy fuerte, como por ejemplo cuando por ejemplo chocan creo que se llama la placa india contra la euroasiática, chocaron, se pegó un palo impresionante y salieron los Himalayas. Entonces fueron dos placas que chocaron muy fuerte y salieron los Himalayas. Ahora, cuando chocó la placa de Europa, Eurasia, contra la placa africana, no chocaron tan fuerte y quedó un poco el mar Mediterráneo en el medio, porque no fue tan fuerte el choque, y aparte subieron los Alpes de un poquito que están un poquito altos en Europa, tienen 4.000 metros, y del lado de la placa africana salieron los Atlas, creo que se llaman, no sé especialista en eso, pero creo que se llaman Atlas. O sea, ya los dos. No fue un choque tan copado, ¿sí? Fue un choque fuerte, pero tampoco fue tan fuerte. ¿Sí? Bueno, entonces, y la placa transformante, es lo que le digo, la placa de San Andrés, y el movimiento de placa a lo largo de la falla puede causar considerable cambio en la superficie, ¿sí? Entonces, dos placas, una placa que se mueve respecto a otra, una parte de la placa que se mueve respecto a otra, y va generando una grieta, ¿sí? Acá con el sismo que hubo la otra vez, el terremotito que hubo en San Juan, todos decían, no, en la falla de San Andrés, en la ruta. Fueron otras cosas que pasaron, pero no fue la falla de San Andrés. Sí, en la ruta de San Juan hubo una parte, o sea, falló la ruta netamente una unión conductiva, no es que vamos a tener la falla de San Andrés acá en Mendoza, en Argentina. Es imposible, o sea, no, podría pasar, no sé, que digan, netamente lo que pasó ahí fue una falla por una cuestión de fases constructivas, y está bien
está bien que lo supieron, digamos, lo descubrieron rápidamente, no es que, no, che, la gente se asusta, pero técnicamente fue eso que pasó. Bueno, entonces una vez que más o menos tenemos una idea, llevamos 40 minutos, media hora, y tenemos una idea de lo que es la tectónica de placas y las fallas que hay. ¿Sí? Tenemos 3 tipos de fallas y la tectónica, sabemos que por la tectónica de placas hay un montón de placas debajo de nuestra superficie que se mueven una respecto a la otra. A veces chocan, a veces se alejan, pero eso es lo que produce los terremotos, los sismos. Entonces, el terremoto viene de la palabra terra, que es tierra, y motus, que es movimiento, y la definición es inestabilidad friccional que se presenta a lo largo de 2 fallas geológicas de la corteza terrestre. Obviamente, esto no se lo vamos a tomar en el examen, porque no dicen, pero de ahí viene la palabra terremoto, ¿sí? Entonces, el terremoto, el punto donde se gira el terremoto, donde la primera vez se libera la energía, se llama hipocentro, se llama foco o hipocentro, ¿sí? Y la proyección del hipocentro, por eso los terremotos generalmente se producen a una profundidad considerable, ¿sí? Por lo menos 10 kilómetros para abajo, por lo menos, hay algunos que se producen un poquito más arriba, pero 10 kilómetros, algunos se producen a 150 kilómetros, ¿sí? Uno que se produjo en Alaska, fue uno de los más grandes del mundo, casi no ocasionó daño porque fue muy profundo, ¿sí? Están más adelante, ya lo vamos a ver. Bueno, la proyección del hipocentro, que es el punto donde se produce el punto donde se produce el terremoto, en la superficie de la Tierra, se llama epicentro. O sea, el hipocentro es el punto donde la proyección hasta la superficie. Por ejemplo, cuando dicen, se produjo un terremoto en Barrancas. Capaz que se produjo en Barranca, en la bodega, ¿qué bodega está ahí? En la Navarro Correr. Se produjo el epicentro en Navarro Correr. No significa que tembló adentro, no, tembló 20, 30 kilómetros para abajo. ¿Sí? Dicen Barranca porque el punto no es una coordenada exacta de GPS, es una zona. La zona es esa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se da en un punto, se da en una superficie donde falla. ¿Sí? Entonces, el hipocentro es esa zona donde falla X profundidad. El epicentro es ese punto llevado a la superficie del terreno. O sea, por eso le dicen el terremoto de Llolleo, terremoto de Valdivia, el terremoto de Biobío, el terremoto de... Pues, se producen en lugares, en superficies que ahí conocemos. ¿Sí? Bueno, acá dice, a diferencia de otros fenómenos, sus efectos no necesariamente disminuyen con la distancia. Generalmente sí disminuyen, pero hay casos que por características de los terrenos a donde se van propagando, ¿sí? Hacen que los efectos sean mayores a los que se produjeron en el lugar de origen. Por ejemplo, el ejemplo que siempre te lo deben conocer, el terremoto de México en 1985. El terremoto de México en 1985 se produjo a 500, 400, ¿cuánto se produjo de México? No recuerdo. Era lejos, no era cerquita. Pero no se produjo en México, se produjo en la costa. ¿Sí? Las ondas llegaron hasta México. En México, antes, ustedes lo van a estudiar en historia, la Ciudad de México está fundada sobre el lago que tenían los mexicas, los mexitas, que era un lago que cuando Hernán Cortés, creo que Hernán Cortés los conquistó, le incendió los lagos, fue una batalla netamente médica porque México está en un lago. No sé si alguno conoce la Ciudad de México, la iglesia de Guadalupe, que es la más grande que hay ahí en México, o un lugar que se llama el Zócalo, que tenía, cuando lo hicieron del piso
30 escalones, y ahora tiene 3 escalones, bueno, va bajando, porque se va sentando un terreno en el lado, y hay fotos, si ustedes van, suben 3 escalones y dice, acá antes había 50 escalones, y hay fotos que lo van mostrando, cómo ha bajado. Bueno, cuando llegó la onda de ese terremoto, como había un terreno blandito que hizo, la onda se expandió y generó un efecto, que vamos a ver cómo se llama ese efecto más adelante, hizo que un montón de edificios, de más o menos 6 pisos, se cayeran. Así que... Bueno, Leo, no siempre, sí. disculpame, de alguna manera lo mismo sucedió acá en el 85 en Mendoza, donde el epicentro fue en Barranca y los daños los tuvimos en Claro, Villeport. bueno, Una situación, exactamente, digamos, similar. Similar, porque también, o sea, por el tipo de terreno que está cerca de los... Hay 3 canales lunares en Villeport, está el dique Fría, el dique Maure, ¿se llama? Sí. No, hay 3 canales, no me acuerdo cómo se llama, y el Papagayo, ¿sabes? Papagayo. Claro. Hay 3, entonces toda esa zona es de sedimento, no tiene una gran comparación, se cambia la frecuencia de las ondas sísmicas y ciertos edificios de ciertas características similares entran en resonancia y se caen. Bueno, eso pasó en México, pasó acá en Mendoza. Entonces, y una de las cosas por qué nosotros le tenemos miedo, a mí, nosotros, yo no le tengo miedo, no creo que no voy a hacer nada, pero una de las características que muchas veces estoy diciendo, no, ¿cómo no van a saber, cómo no van a saber predecir terremotos? Y no, realmente no se sabe. Eso es algo que yo creo que en algún momento van a poder predecir terremotos. No creo que pase como hay una película, que no me acuerdo cómo se llama la película, creo que se llama Falla de San Andrés o el terremoto de San Andrés, que dice, va a haber un terremoto de tanta magnitud y el flaco, y se cae todo ahí, y aparece y le pegaron justo. No sé, yo no creo que en el futuro cercano se pueda predecir, pero en algún momento va a llegar eso acá al planeta Tierra, van a poder producir algunos científicos, yo creo que algo van a inventar, sí, algo van a inventar. Bueno, nosotros como no podemos prevenir, tenemos que tratar de disminuir el daño que nos pueden afectar, el daño que nos pueden causar esos terremotos, ¿sí? Entonces, los terremotos son, en una expresión corta, liberación de energía de la Tierra, ¿sí? Liberación de energía de la Tierra. Entonces, esos terremotos, esa liberación de energía se puede dar de 2 maneras. O de manera intempestiva, o sea que se puede hacer cortito. Yo tengo tengo que vaciar una botella de gaseosa. La puedo agarrar y la puedo apretar así un montón y la tiro rápido, pero la tiro en muy poquito tiempo, la puedo ir sirviendo de a poquito, o sea, voy a tirar la misma cantidad de energía, porque la misma cantidad, el contenido de la botella es el mismo, ¿sí? Pero en una la voy a ir sirviendo de a poquito y en otra la voy a apretar así, y lo voy a tirar de uno. Bueno, son las dos maneras que tiene el terremoto de liberar energía que está acumulada en la Tierra. Una es de manera intempestiva, en corto tiempo, y la otra es de manera gradual, ¿sí? Entonces, el primer tipo de liberación de energía, ¿sí?, son los sismos impulsivos. A ver, déjame un minuto. Perdón. Bueno, entonces, el primer tipo de sismo, que libera la energía rápido, se llama sismo impulsivo. ¿Por qué? Porque es un pulso, ¡pac!, lo hizo rápido. Y el segundo tipo de sismos
se pueden bastante, hay gente que lo hace, que va tirando la energía de a poco, se pueden ir trazando curvas relativamente, se podrían asimilar algunas curvas matemáticas, pero en esas curvas que vamos a ver ahí, tiene como picos, que es donde empieza el terremoto, donde donde está la parte más grande, donde van bajando, y después quedan unas réplicas. Eso se puede más o menos parametrizar matemáticamente. Entonces, ese tipo de sismos que se podría asimilar a una curva, se llaman vibratorios. ¿Por qué? Porque esto es una frecuencia de vibración. Entonces, tenemos los sismos impulsivos, que si ustedes ven un gráfico, hace así de una, y el sismo vibratorio hace, capaz que va. Entonces, el área bajo el gráfico, que es la energía libre, es la misma, pero en uno es todo rapidísimo y en la otra va mucho más lento en el tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia principal que hay entre el sismo impulsivo y el sismo vibratorio. Ustedes en Mendoza, nosotros tenemos una o dos fallas que son propias de la placa sudamericana, que son sismos intraplaca, se producen adentro de la placa de Mendoza, de la placa en donde está Mendoza. ¿Cómo creen que son los sismos que se producen en la placa de Mendoza? ¿Impulsivos o vibratorios? Vibratorio. En Mendoza, estoy hablando de la provincia de Mendoza. Los sismos que se producen en Barranca, los que se producen en la falla de la Cal, pero ¿cómo creerían ustedes que se llaman esos sismos? ¿Todos creen que los sismos son vibratorios? ¿Todos creen que los sismos de Mendoza son vibratorios? Vamos, chicos, digan, no interrumpan, no pasa nada. Voten. ¿Cuántos creen que son vibratorios y cuántos creen que son impulsivos? Acá en Mendoza, los sismos de acá en Mendoza, lo que se produce en Mendoza. Ahí en el chat ponen, para mí son cortos, son vibratorios. Son impulsivos. Vibratorio, impulsivo. Sí. Bueno, ¿ustedes qué creen? Un terremoto que se produce acá en Mendoza, ¿sí? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto creen que dura? De los que se producen en Mendoza. Por ejemplo, el último terremoto más grande que tuvimos fue el del 26 de enero de 1986. O 85, 86. Sí, 85. 26 de enero de 1985. Bueno, se coincidió también con el de Chile también. No, el de Chile fue el 5 de marzo. El de Chile fue el 5 de marzo. Bueno, pero el mismo año. Del 85, el mismo año. Fue el 85 los dos. Uno fue el 26 de enero y otro fue el 5 de marzo. Yo estuve en los dos, en el de acá y en el de Chile. En la estupidez total. Mala suerte. Bueno, entonces. Me dejé de compartir la pantalla. 9 segundos dice que fue la Wikipedia. Uy, 9 segundos. Duró nada. Entonces, si duró nada. Igual hubieron. ¿Qué pasa? Réplica, profe. Quizá cuando uno está en el sismo parece un montón, pero claro, son muy cortitos. Son cortitos. Entonces, pero tuvo muchas réplicas ese terremoto. 20 réplicas según Wikipedia. Tuvo muchas réplicas, pero las réplicas generalmente son la 20ª, no sé, son 50 veces más chiquitos que hay réplicas grandes, pero comparado con la energía, el sismo principal, son mucho más chiquitos. Son mucho más chiquitos. Pero pueden haber muchas réplicas, pero los sismos que se producen en Mendoza, con la falla de Mendoza, son netamente impulsivos. 9 segundos de un sismo re chiquito, re chiquito. Fíjense que su compañero estuvo en Chile, y empezó, y pasó tanto tiempo, entonces ya la gente
se frustraron, no sabía qué hacer, que nos mate, decían. ¿Sí? Fue mucho tiempo. El sismo de Chile dura como 1 minuto. Son 6 veces más. El de San Juan, el del año 77, creo que fue el último. Sí, de Caucete. El terremoto de Caucete. Ese duró 1 minuto 44. 1 minuto 44. Era una cosa de loco. ¿Sí? Entonces, hay sismos impulsivos. Acá en Mendoza tenemos netamente sismos impulsivos. ¿Sí? Y en Chile, por el tipo de falla, ¿sí? Que la playa sudamericana, la playa de Nazca, que es una placa continental, se va metiendo debajo de la placa sudamericana, tenemos sismos vibratorios. ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es los sismos de Chile son mucho más grandes que los sismos de acá, pero es el tiempo en el que se disipa la energía. Entonces, para ese tiempo que se disipa la energía, se hacen construcciones de 2 maneras completamente distintas. Porque no es lo mismo hacer una construcción para que aguante un terremoto súper destructivo de 9 segundos que hacer una construcción para que aguante un sismo destructivo, capaz que de la misma magnitud, pero que dure 1 minuto 40, 1 minuto. ¿Sí? Entonces, las ondas sísmicas tenemos 3 ondas principales y ya vamos a ver. Las ondas P, que son las primeras que llegan, ¿sí? Las ondas P son las primeras que llegan, que se llaman ondas de compresión. Si el sismo, si se va moviendo en el sentido de la propagación del terreno. Y si ustedes tuvieran acá una tierra, acá está mi mano derecha de la tierra y la mano izquierda de la onda, así me las tac, 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 la van golpeando, ¿sí? Son ondas de compresión. Entonces, se van haciendo así, tac, tac, van apagando y van apretando la tierra, ¿sí? Son ondas netamente de compresión. No son ondas muy destructivas y son las primeras que registran los sismógrafos, las ondas P. Por eso van a ver que empiezan de a poquito, van moviendo las ondas P. Y después llegan las ondas secundarias o las ondas S. Las ondas S son las que van haciendo así a la Tierra. Es como que le hacen este movimiento, son ondas de corte. ¿Sí? Las ondas S, cuando llegan a los sismógrafos la empiezan ustedes ven el sismo así chiquito y empieza a irse muy de punta. Esas son las ondas S. Ahora ya con los sismógrafos modernos que tenemos en este momento, ya está, hasta tiene un gráfico para ondas P, un gráfico para ondas S. Pero cuando pasó el sismo, que es el 85, nosotros fue el más reciente que tenemos, y no estaban. Entonces, se hacía con un solo diagrama. Bueno, y las ondas S son las ondas más destructivas, ¿sí? Y después tenemos las ondas superficiales, ¿sí? Que son unas ondas que son netamente, digamos, serían, si una onda va así y la otra va así, serían como una intersección de las dos, de la onda P y la onda S. Las ondas superficiales ¿cuáles son? Cuando llega como pasó en México, como pasó acá en Mendoza, las ondas llegan al epicentro y del epicentro, por cuestiones de diferencia de densidad en el piso, empiezan a distribuirse a partir de ese punto. O sea, viene la onda desde la parte de abajo, una viene haciendo así y la otra viene haciendo el corte, desde el hipocentro hasta el epicentro. Cuando llegan al epicentro, que no pueden seguir para allá, se juntan y se empiezan a distribuir por ahí. Esas son las ondas superficiales. Cuando son importantes, cuando es muy grande y el terreno se da para que se propaguen las ondas superficiales, son muy destructivas. Son las más lentas, pero son las más destructivas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un sismógrafo, ¿sí? Que es un registro de movimiento del suelo. Lo hace un aparatito que se llama sismógrafo. Acá en Mendoza hay varios sismógrafos instalados. Siempre que
que se hace un edificio de creo que son más de 5.000 metros cuadrados, hay que poner, por una cuestión, digamos, obligatoria, que está muy bien que esté obligatoria, que hay que poner un sismógrafo, siempre, cuando se superan los 5.000 metros cuadrados. No sé si eran 5.000 o 3.000, no me acuerdo. Pero 3.000 sería. 3.000. Bueno. El problema principal, a mí me ha tocado trabajar en varios edificios que superan holgadamente los 3.000 metros, y en cada uno de los edificios me pidieron el sismógrafo y nosotros lo compramos. Pero bueno, se da hay un problema grave cuando van a instalarlo, porque en la gran mayoría de los edificios no están instalados sismógrafos. O sea, yo me acuerdo que nosotros yo estuve en la comisión del proyecto del edificio Da Vinci, y nosotros sabíamos dónde iba, y habíamos dejado previsto un lugar en el subsuelo y un lugar en el último piso. Bueno, pero después empiezan los problemas legales, porque, escúchame, si el sismógrafo, ustedes saquen la cuenta que un sismógrafo, no sé cuánto saldrá ahora, pero en aquel momento sería $8.000. Y para lo que habíamos invertido en la edificio, era nada. O sea, no tienen. Entonces dijimos, bueno, nos han dado algunos permisos, la municipalidad se portó bien con nosotros, compremos 2 sismógrafos. El problema principal es que todos los edificios lo ponen, siempre lo ponen, no tienen problemas de ponerlo. Después hay problemas legales pero para que vaya la UTN o el IMERIS o el que tenga que ir a controlar el sismógrafo, hay que hacerle un convenio, una servidumbre de paso para que vayan, como la CENADEM sobre los medidores, y los que administran los edificios no quieren. Entonces, ¿qué pasa? Se terminan comprando un montón de equipos, porque lógicamente lo compran, y se lo van a la UTN, y la UTN lo instala en la UTN o en el email, y están ahí, si bien hay una red de sismógrafos distribuidos, la gran mayoría de los sismógrafos están en la UTN, debe tener, en el edificio de la UTN debe tener 6 sismógrafos, porque tienen mediciones, tienen uno en la cancha de fútbol, seguro, uno en el edificio nuevo de la residencia tienen, uno en el CEREDETEC tienen, o sea, hay una densidad grande ahí juntito. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Cuyo tiene uno en el IMERIS, uno en la facultad, uno en el edificio de gobierno, en la facultad de ingeniería. O sea que ahí también, en, no sé, una hectárea hay tres sismógrafos. Y, por ejemplo, el edificio Da Vinci, o no sé cuál es el Sheraton, podríamos poner un sismógrafo en la punta, en el techo. Y no está puesto por una cuestión netamente legal. Entonces, eso es quizá un problema que nosotros en Mendoza todavía no lo sabemos solucionar. Siempre en Chile, ahí, una vez con Sergio fuimos a hacer un curso, y en los edificios están los sismógrafos, donde van a un sismógrafo y no le importa si después se queja el consorcio. El sismógrafo está puesto en la punta del edificio para medir lo que pasa en la punta del edificio. Bueno, eso nos falta ponerle un poquito más de presión acá en Mendoza. Claro, pienso yo que cada edificio tendría que tener 2 dispositivos, uno en el piso para medir la aceleración del suelo y otro en el arriba para medir el comportamiento del edificio. No, bueno, es que aparte, el costo en sí no es importante, pero lamentablemente acá es complicado más que nada por presiones que hacen los propietarios, lo pueden hacer. O sea, dicen, bueno, si vos me rompés con el coso, no invierto más. Y los flacos ante esa presión, bueno, sí, invertí porque no, estamos complicados con la inversión. Bueno, acá tenemos sismos. Ese sismo que se ve al costado es el sismo de Mendoza, el sismo del 85. Bueno, acá este es el mapa de zonificación sísmica de la Argentina. Fíjense que tenemos 5 zonas. La zona 0, que es la zona donde el sismo es muy, muy chiquitito. La zona 1, que es muy reducida. La zona 2, que es moderada. La zona 3, que es elevada. Fíjense que Mendoza capital está en la zona 4, que es muy elevada, que es la zona sísmica más importante. El resto de la provincia está en la zona elevada,
y muy poquita de la parte de Manabí, está en la zona moderada. Pero bueno, si usted, por ejemplo, alguna vez le toca calcular, cuando pasan el río Tunuyán, que es el que va al Carrizal, creo, cuando pasan el río Tunuyán, el coeficiente sísmico baja milagrosamente de 0,30 en aquel momento bajaba de 0,30 a 0,15. Sí, hay que tener suerte de calcular en Tunuyán, pero no. Justo, o sea, si usted calcula en Tupungato, a mí me ha tocado en Tupungato, en San Rafael, el coeficiente sísmico es la mitad del de Mendoza. Y lo mismo una vez me pasó en San Rafael. Yo le calculé una casa y la hice eso, y llegué a la municipalidad y me dicen, flaco, el coeficiente sísmico es el doble de lo que has puesto. Pero no, y ¿saben qué? Tenía razón, porque uno hace con la cabeza acá, y en el 90% de la Argentina, o sea, un problema netamente local de Mendoza y San Juan el sismo. Si bien en Salta tiembla y ahí la gente se asusta, pero el 90% de los sismos importantes de la Argentina están en San Juan y Mendoza, y están en las capitales. Entonces nosotros pensamos que en todos lugares hay sismo, no. En todos lugares no hay sismo. Yo cuando a veces voy a la ciudad donde mi esposa, en San Francisco, en Córdoba, no con trinco ni canado, tiran a la esquina y ponen un ladrillo así, cerámica el otro día, y no tienen columna en la esquina, y tienen losita y no se caen las cosas. ¿Cómo pueden ser que están? No tienen sismo. Entonces, también tenemos que un poco nosotros abrirle un poco la cabeza y ver que el sismo es una cuestión netamente local. Es muy importante la acción de diseño en Mendoza, pero es netamente en Mendoza. No pasa en San Juan, no pasa en San Luis, no pasa en ningún lado. No pasa en San Luis, no pasa en Córdoba, pero en San Juan pasa. ¿Sí? Eso, Leo, Bueno, sí. cabe aclarar que el mapa surge del INPRES, que está en San Juan, que es el Instituto Nacional de Prevención. Prevención sísmica. El INPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Fíjense que los códigos también dicen prevención, porque no puede hacer algo que... Prevención porque tiene que prevenir el sismo, no puede evitarlo. ¿Sí? Fíjense que los códigos son sismo resistentes. Sismo resistentes, no son antisísmicos. ¿Sí? Son sismo resistentes. Si nosotros quisiéramos hacer algo antisísmico, que no se rompa con ningún sismo, hay que hacer una pared de 20 metros de espesor. ¿Sí? Yo el ejemplo que me pasó a mí, una vez estábamos de viaje con mi esposa, y a nosotros nos gusta mucho la historia, entonces nos gusta ir a ver cosas históricas. Y fuimos a ver la iglesia de Santa Sofía, en Estambul. Y tiene, la iglesia de Santa Sofía es del año 1200, no sé cuánto es, re vieja. Está intacta. O sea, y Turquía es una zona que es muy sísmica, una zona, se juntan tres placas, la euroasiática, la indoasiática y otra más, ahí se juntan tres placas, y hay un movimiento interesante y se produce sismos bastante seguidos. Y la iglesia de Santa Sofía está ahí desde hace no sé cuánto tiempo. Y no, pero si la iglesia de Santa Sofía, ustedes ven los muros, tienen 2 metros de ancho, no sé cuánto tienen, impresionante. Nosotros acá hacemos muros de 20 centímetros y resisten igual. O sea, en aquel momento, si se morían 50.000 personas moviendo una piedra, no le importaba a nadie. Ahora es imposible que hagamos eso. Entonces, y aparte, es imposible que gastemos esa plata en hacer una construcción. Entonces, lo que hacen las construcciones sismo resistentes es tratar de hacer con la menor plata posible una estructura que soporte un sismo determinado. ¿Sí? No va a soportar el más grande, pero tampoco el más chiquito. ¿Sí? Pero tiene que comportarse de una manera aceptable. El principal objetivo no es salvar el edificio, es salvar la vida de la gente que vive en el edificio. ¿Sí? Si yo hago una casa, como hacen los 3 chanchitos, digamos, que uno hizo la casa rápida, la hizo de madera, y uno lo hizo y se le cayó, y bueno, y el otro se gastó 2 mangos más y gastó un poquito más y la hizo ladrillo y se salvaron del lobo, esa casa cumplió el objetivo. La otra, el otro se la gastó, se fue de joda, todo, pero vino un lobo, le sopló la casa y se cayó. ¿Sí? No cumplió el objetivo. Bueno, ahora vamos a lo importante del terremoto, que es lo que nosotros queremos que ustedes sepan.
Yo, esto de las escalas que hay para medir el terremoto, son dos. Ustedes han escuchado mucho que dicen la escala de Mercalli y la escala de Richter. Son los dos nombres. Entonces, la escala de Mercalli y la escala de Richter. ¿Miden lo mismo? No miden lo mismo. Yo una vez, un amigo de mi padre, Marcelo Peña, que era un sanjuanino, que era el encargado del RPP del IMPRES. El RPP del IMPRES. El que manejaba las cosas que se encargaba de hablar con temblaba, de hablar con los medios, ¿no? Él me dio una explicación muy buena, ¿no? Me dijo, mira, la escala más conocida del sismo es la más inexacta. Así me dijo. ¿Por qué? Porque mira, la escala dice un sismo de intensidad, yo no me la sé de memoria, pero dice, sí, más adelante creo que la tienen. A ver si la tenemos. No la tenemos. Bueno, yo creo que está. Sí, la escala de medición. Entonces, la escala de medición del sismo dice, no, mira, el grado 1 es si vos estás durmiendo y seguís durmiendo, después si vos estás durmiendo y despertás, si vos vas en un auto y te das cuenta que se mueven, o si vos estás corriendo y no pasa nada, o si se cae un objeto de la pared, si se mueven las lámparas. Hay uno que es, no me voy a olvidar nunca, el tañir de las campanas, que tiembla y hace que la campana que está arriba haga el tulum tulum de las campanas. Se llama tañir de las campanas, no sabía lo que era. Ahora que lo sé, lo digo siempre. Entonces, la intensidad, que es lo más, digamos, conocido, la escala que más conocemos, que más fácil es de ver, no mide nada el terremoto, mide cómo lo percibe el humano, ¿sí? Cómo lo percibe, qué efecto le causa al humano, ¿sí? Y después tenemos la otra escala, porque la escala esta, la escala de intensidad, está relacionada con los efectos que provoca un terremoto. Y fíjense lo que dice acá, la escala tiene carácter subjetivo y varía de acuerdo a la severidad de las vibraciones producidas y los daños provocados en un determinado lugar. Y después tenemos la magnitud, que la magnitud es la parte instrumental, o sea, es la parte matemática, la parte dura de un terremoto, ¿sí? Y la parte numérica, igual acá en Japón, o sea, el sismo que pasó en Chile en el 2010, lo midieron igual en Chile, o sea, el número de la magnitud del terremoto fue igual en Chile, en Mendoza, en Londres, en Japón, en Kuala Lumpur y en Sydney. Fue todo el lado mismo, porque fue un número. Sí, quizá era una fórmula, pero la intensidad, el efecto, que vino el terremoto, como le pasó a su compañero que está en Chile y se le murió todo, fue una intensidad en Chile, fue una intensidad en Buenos Aires, mucho más chiquita, y en Kuala Lumpur o en Londres no lo sintieron, porque estaba muy lejos, entonces no lo sintieron. Entonces la intensidad en ese lugar fue cero, ¿sí? Entonces, uno depende, una escala subjetiva, que depende de cómo lo percibimos nosotros, y la otra una escala numérica. Entonces, ¿cuál es la que conocemos nosotros? La intensidad. La intensidad es la intensidad de Mercalli, es la más conocida, que la sismología de Mercalli, ¿sí? Es de 12, tiene 12 grados, 12 puntos, puntos 1, 2, 3, creo que el 10 es el tañir de las campanas, no me acuerdo exactamente, pero estoy casi seguro que era ahí. Entonces, ¿quién es Mercalli? Mercalli era un físico, un agrónomo, ¿no? Y después se hizo teólogo, italiano, el flaco. Y el tipo agarró y lo hizo coloquial a la gente del llano, como nos llamamos nosotros. O sea, che, mirá, cuando pasa esto, cuando tiembla, si nos tiembla o Italia tiembla, tiembla, explotan volcanes, y mirá, si empezamos a seguir estos pasos, que son subjetivos, que es como yo lo percibo,
vamos a decir que un terremoto más intenso u otro, o no es tan intenso. Por ejemplo, acá en Mendoza, salió hace nada, fue el aniversario del terremoto del 16 de marzo de 1861. ¿Sí? 160 años. Del terremoto más grande supuestamente el más destructivo, fue el más destructivo de la historia de Mendoza. Se murió el 30% de la población, de 10.000, de 11.000 o 12.000 personas que tenía Mendoza, 10.000 que tuvieron afectadas entre muertos y heridos, 10.000. Se murieron personas importantísimas, Martín Zapata, uno, Tomás Joy Cruz, otro. O sea, se cayó la iglesia que está en ruina ahí, se mudó la ciudad del lugar. Fue un sismo impresionante. Las plazas de España, Italia y Chile se llaman así porque esos países fueron los que más ayudaron a reconstruir Mendoza. Mandaron donaciones, ¿no?, para que se reconstruyera Mendoza. Y las crónicas dicen, duró durante 10 segundos, durante 9 segundos, la tierra hizo un estruendo y se empezaron la copa de los árboles se movían para todos lados, las casas se empezaron a derrumbar como castillo de naipes. Era todo un relato, porque no había ni equipo para medir, entonces eran relatos. No sabemos cuándo fue el terremoto. Yo, una persona que respeto mucho, que es Carlos Frau, que es un tipo que sabe un montón, que sabe un montón, es amigo del Sergio, y él dijo que él creía que había sido entre una magnitud entre 6 y 7. O sea, no era un terremoto infernal. Entre 6 y 7, dijo él. Pero para acá eran todas casas de adobe, chiquitas y nada, y se cayeron. No estaban pensados. Bueno, después acá tenemos otras escalas. Escala de Mendeleev, Schopenhauer-Karnik, ¿sí? Esta es una escala que se hicieron, más que nada, también es de 12, ¿sí? Es de 12 grados. Esto lo hicieron. ¿Qué pasaba? Esto cuando hicieron esta, cuando tiraron una bomba y veían qué efecto producía esa bomba, si generaba un sismo o alguna deformación del terreno. O sea, se hizo más que nada con una cuestión militar, con una escala militar. No se usa. Yo nunca he visto que alguien la use. Es lo que he investigado. Y después tenemos una escala japonesa. Los japoneses tienen todo propio, que es la escala de Shindo, que va del 0 al 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y mide el efecto. Y los japoneses usan esta, no usan la Mercalli. Y lo que bueno tienen estos tipos, los japoneses, que como ellos saben un montón de terremotos, porque saben mucho, ellos dicen, bueno, esta escala va a medir el efecto que produce el sismo si el epicentro está en Tokio, vamos a ir, qué sé yo, 100 kilómetros alrededor de Tokio, o 80 en un radio de 100 kilómetros, o 100, no sé cuánto es el número, pero en esa área, porque después de esa área, ya lo que pasa, por el terremoto, pasa lo que pasó en México, que pasó acá en Villiporo, que son efectos que se producen por una cuestión ajena al terremoto. O sea, por ejemplo, que hay problemas en el suelo, que hay otro tipo de problemas que no afectan en sí al terremoto, ¿sí? Entonces, la escala del terremoto hay que medirla en tal lugar. Hay que medirla, eso tiene un radio de acción, esa escala, y está buena. A mí me parece algo lógico, ¿sí? Porque si el terremoto se produce acá, y no podemos decir que el terremoto fue tan destructivo porque el terremoto fue tan grande. Entonces, bueno, el terremoto midámoslo en la área de acción. No me parece mal. Y después tenemos la escala de magnitud. Entonces después tenemos dos escalas importantes, ¿sí? La escala de magnitud superficial y onda de cuerpo, esa no le demos bola. Tenemos dos escalas importantes. La escala de Richter, que es la más conocida, que es la que más se usa, y la escala de magnitud momento.
¿La escala de Richter qué es? La escala de Richter, como estaban los ingenieros enojados porque los sismos se seguían analizando con la cosa de mercado, y dijo, che, ¿cómo puede ser que nosotros somos ingenieros del MIT en California y nos sepamos hacer una escala y que la hizo un cura, un teólogo, un ingeniero agrónomo, lo hizo? Nosotros no somos capaces de hacer una tabla para medir los sismos y estamos todo el día acá estudiándolo. Entonces Richter hizo una fórmula logarítmica, una escala que inventó él, una fórmula, que a través de muchos ensayos, dice, bueno, si el sismo va, si libera tanta energía que se puede medir, tiene tantos grados. Entonces la escala de Richter empieza en 0 al infinito y más allá, o sea, no tiene desperdicio, no tiene fin. Es una escala que empieza en 0 y no termina en ningún lado. Se comprobó con el tiempo, un japonés, que ahí está el nombre, Kanamori, que es la otra escala, que es la de magnitud momento, como magnitud momento en Japón, se conoce como Hans Kanamori, en Japón, usan esta escala. Se comprobó que a través de un montón de investigaciones matemáticas, o sea, de estadísticas también, que la escala de Richter a partir de un terremoto de grado 8 empezaba a tener errores. Un terremoto de grado 8, un terremoto muy grande, bueno. Che, mirá, si la de Richter funciona hasta 8, de 8 para arriba, empezamos a estar, los japoneses dijeron, ¿sabes qué? Este flaco es nuestro, entonces vamos a usar esta. La de Richter y la de Han Kanamori dan iguales, dan el mismo número hasta 8, 7,9, y después la de Richter empieza de una manera un poco errónea a darle un poquito menos un poco más de magnitud de la que realmente tiene. Entonces estos muchachos la manejaron y la cambiaron. Y entonces en Japón se usa Hans Kanamori. Bueno, hasta acá hemos visto lo que es el sismo en sí, ¿sí? Lo que es, porque se produce, qué es lo que es conceptualmente y cómo se mide, ¿sí? Entonces, vamos a ver las consecuencias. ¿Qué es lo que es la consecuencia? Movimiento y ruptura del suelo. ¿Dónde hemos podido apreciar movimiento y ruptura del suelo? Y movimiento... una cosa antes que vayamos, que no escrito acá. Para una manera de vincular las dos escalas, ¿sí?, es ver qué sucede con terremotos grandes en X lugar y con terremotos grandes en otros X lugares. Por ejemplo, el terremoto de Chile, que fue su amigo en el 2010, fue el sexto terremoto más grande de la historia. Sexto terremoto, no es que fue fue el sexto terremoto más grande. ¿Cuántas personas murieron? 6 personas. 6 personas se murieron, se van a caer, no sé, 100 edificios. Pero 6 personas se murieron. 6. ¿Por qué? Porque los chilenos les tiembla cada 25 años un sismo grande. Entonces, como les tiembla tanto, dicen, bueno, flaco, empecemos a estudiar cómo hacer las cosas para que no nos afecten tanto los terremotos, ¿sí? Entonces, ellos se van preparando, concientizando a la gente, construyendo de una manera cuidadosa, controlándola, siendo responsables en el diseño sismoresistente de los edificios. Entonces, un sismo de una magnitud muy grande, muy grande el terremoto. La intensidad fue chiquita, ¿sí? Un terremoto muy grande, pero la intensidad chiquita. Ahora, en el 2004 creo que fue, no me acuerdo qué año fue, hubo un terremoto muy grande en Haití, ¿no? Se murieron 100.000 personas, no sé cuántas, se murieron un montón. No me acuerdo de la fecha. Pongan terremoto de Haití. El terremoto de Haití fue mucho más chiquito que el de México, que el de Chile, en magnitud. Fue mucho más chiquito, no figura ni entre los 10 primeros. O sea, no fue un terremoto, qué terremoto. Fue un terremoto. Fue un terremoto mediano, digamos. Pero se murió un montón de gente. ¿Por qué? Porque Haití no estaba preparada para recibir. Entonces, la intensidad, el terremoto fue así y la intensidad fue así.
Sí, fue enorme la intensidad. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para un terremoto, o sea, no está en su cultura. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que pueden haber terremotos muy grandes y que a la población que afectan es muy chiquita por la intensidad de Chile, porque generalmente donde hay terremotos muy grandes, la gente ya está preparada. Hay lugares donde no, por ejemplo, el mundial de rugby, que fue en 2017, que se hizo en Nueva Zelanda. No me acuerdo si fue en 2017 o en 2015. Un terremoto, nosotros con Sergio, muchos de las cosas que estudiamos, hay como 3 grandes escuelas sismorresistentes del mundo: la japonesa, la norteamericana y la neozelandesa. Y hemos tenido profesores muy buenos que se han muchos capacitados en Nueva Zelanda. Y mucha de la escuela que se está aplicando acá en Mendoza es neozelandesa. Y hubo un terremoto antes que se cayera, antes que empezara el Mundial de Rugby, se cayó un estadio, lo voy a construir y se cayó. Y se cayó ese solo estadio, no se cayó más nada. O sea, no se cayó, no se murió gente, no sé si se murió gente o no, pero o sea, fue una cosa como hicieron un estadio nuevo, con todo el código y se cayó. O sea, digo, la intensidad fue chiquita, pero se replantean los tiempos para hacer, che, los que estamos haciendo, capaz que no tenemos que darle bola, tenemos que volver un poco para atrás, que no se cayó nada de lo anterior. Para eso también nos sirven los sismos. Los sismos grandes no siempre, los sismos de magnitud grande, no siempre provocan mucho daño. No siempre, casi. En los lugares que se producen, casi nunca producen daño. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, consecuencia de los sismos. Movimiento y ruptura de suelo. ¿A dónde se rompió el suelo? Que ustedes vean. Hace poco tembló en San Juan y se rompió el pavimento, se rompió el suelo. Justo en el medio de la calzada. O sea, se rompió en 2 partes. En la ampliación para un lado y en la ampliación para el otro lado. Obviamente ahí el suelo se dio, no estaba bien compactado y se fue. No es que se hizo una franja de San Andrés, una falla de San Andrés San Juan. O sea, se asestó, estaba mal, algo le pasó y se vendó. Bueno, otro efecto es el corrimiento y deslizamiento de tierra. Eso, en Perú, una vez un terremoto, tiembla mucho en Perú, y un deslizamiento de una montaña y se llevó un pueblo entero. Además, vinieron a Mendoza, no acuerdo, estuvo a punto de ir, al final no se fue porque mi hermano lo dejó. Vinieron a buscar gente para ir a ayudar a Mendoza. Hay una comunidad muy grande acá en Mendoza. Vinieron a buscar profesionales para ir a estudiar, médicos, enfermeros, ingenieros, para che, venga, vamos a Perú que hay que ir a ayudar. Y bueno, al final no fue. Otra consecuencia que tienen son los incendios. Los incendios son una consecuencia muy importante, muy importante. Acá, un terremoto que pasó en el año 1995 en Kobe, en Japón, se murieron, o sea, hubo un terremoto grande, se cayeron una autopista, o se cayeron puentes, fue un terremoto grande, pero fallaron cañerías de gas. Y hubo un montón de incendios. Y no dieron más y mucha gente murió por incendio. El prefecto de Kobe, cuando no pudo, en todos lados, no pudo él aceptar la responsabilidad de da vergüenza que el sismo dentro de todo había generado su daño, pero por lo que más gente murió fueron por incendios, y él no pudo dar respuesta y se pegó un tiro. La vergüenza que le daba. Acá en Mendoza, en el sismo del año 1861, un montón de gente murió por incendios. Un montón de gente murió por incendios. ¿Por qué? Porque acá no había gas. O sea,
las cosas eran techo de paja, y las cocinas era fuego. Y se cayó una paja y se murió un montón de gente. O sea, hay un artículo, hay un escrito, un paper, de una escritora mendocina, una historiadora llamada Luciana Sabina, que lo explica mucho mejor de lo que lo explico yo. Los incendios en el terremoto de 1961. Léanlo porque es bastante bueno. Ella explica cómo eran las cocinas, cómo eran las planchas, un montón de cosas, y eso provocó un montón de incendios y un montón de gente murió por eso. ¿Sí? Bueno, licuefacción del suelo, es como que está la tierra así, se aplasta. Eso pasó en México, en alguna medida. Licuefacción del suelo es cuando es como que hace que el suelo pierda su densidad, o se acomoden las piedras, ¿no? y se licúe, y se corre, ¿verdad? y se deslice. ¿Sí? Bueno, Tsunami. un ejemplo de Sí. eso es cuando muestran en las películas las arenas movedizas, ¿viste? Que la gente se entierra de la licuefacción. Exactamente, la arena movediza. Bueno, pues tenemos el tsunami, el maremoto. El terremoto, creo, el tsunami más en internet hay una foto, hay un video del tsunami del sismo de Japón de 2011, que fue el que produjo la explosión de Fukushima, de la planta nuclear. Que la planta nuclear anduvo perfecta, no tuvo problema. Pero vino el maremoto, y el maremoto sacó, que tampoco rompió nada, ¿no? Pero sacó de funcionamiento las salas de máquina de la bomba de enfriamiento, y se calentó mucho, y si bien lo controlaron rápido y no se murió nadie, no se murió poca gente, pero eso fue una consecuencia del maremoto. Lo que yo le decía cuando yo estuve en Chile en marzo del 85, cuando tembló, yo llego, nosotros estamos en un complejo ahí en el Tabo, y nos dijo el gobernador: no pueden entrar, se tienen que ir porque viene un tsunami. Yo no tenía, mi papá no tenía ni idea de lo que era un tsunami, más o menos. Bueno, nos fuimos, tuvimos que dejar toda la ropa, yo la perdí esa ropa, y a partir de ahí tengo poca ropa. Mi esposa siempre me dice: tenés poca ropa. Pero bueno, se la llevó el tsunami, por eso anduve poca ropa. Bueno, inundaciones. Si ustedes ven el video que le digo de Japón, que es como empieza a venir la inundación de tsunami, impresionante. Acá en la presa Potrerillos, cada vez que tiembla, yo justo el otro día me tocó estar acá donde está el dique Potrerillos, está al lado, está Cacheuta, y cuando una vez se rompió el glaciar del Plomo, la gente de Cacheuta se murió, hay una virgen enfrente que fue la gente que se salvó. Bueno. Y a partir de ese momento, cada vez que hay una inundación, pone una alarma. Y cuando tiembla, pone una alarma. Tiembla, empieza una alarma para que la gente se entere que puede venir una inundación por un terremoto. Bueno, después los impactos humanos. ¿Qué hay? ¿Qué impacto humano? El impacto humano es lo más grave, la muerte de la persona, que se rompen las casas, que se rompe la infraestructura. ¿Sí? Nosotros con Sergio, cuando el año pasado, el año pasado, no me acuerdo mucho. Tengo 2019, creo. 2019. Fuimos a hacer un curso en Chile de resiliencia ante eventos sísmicos. ¿Sí? Resiliencia, ni siquiera era algo, era cómo estamos preparados para el después del sismo, el después de. Entonces, ¿qué nos dijo una persona? Sabía un montón, dijo: si tiembla, como tembló, o tiembla acá en Mendoza, hay un terremoto en Mendoza,
Y la zona más afectada es, qué sé yo, Cacheuta, por ejemplo, para dar un ejemplo. O no, la zona más afectada es San Carlos, ¿sí? Que tiene un poquito más de habitantes que Cacheuta. San Carlos, Tupungato, más inaccesible. La zona más afectada es Tupungato. La primera respuesta al terrorismo tiene que dar la gente de Tupungato. Porque cuando nosotros vayamos a ir de acá a Mendoza y los caminos están rotos, los puentes se cayeron, ¿sí? Entonces, el impacto humano, o sea, la gente tiene que estar preparada para reaccionar de una X manera ante un sismo. Tenemos que nosotros mismos ayudarnos a que los demás nos ayuden. Esa fue la frase. Tenemos la ayuda. Pues nosotros somos ready. No hacemos nada. Yo me acuerdo una vez trabajando en el edificio de oro en la galería de Belgrano, Perú. Un científico dijo que nos fuimos a hablar de moto. Y los roles están completamente demarcados, de cada cosa. Y habla. Y eso realmente lo hace que esa organización, cuando había un terremoto de esa tal vez no logrado. Lo que nosotros tenemos que lograr, ustedes tienen que lograr hablarle a sus amigos, a sus familiares, decir, no tienen que intentar hacer esto. Nos robamos, se va a sacar karma, sacamos una multa de la voz por la duda, si no fuera, armar la totalidad. Una serie de reacciones. Ustedes ya metan a salir de están todas gritan, nadie les gusta los que a la calle, siempre yo a la calle. Y no se pone nada. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de nosotros sacar la calma y lograr que los que vienen, los que sean responsables de la ayudarnos. Vamos a decir que no vengan por al lado porque no roto o como se vaya la primera respuesta de la tenemos que preparar para nosotros mismos, como somos nosotros en el momento, y tratar de ver cómo reaccionar y no esperar que venga la ciencia de evaluar. Nosotros mismos, ¿sí? Esa es lo fundamental que ver el impacto humano del terremoto. Mostrar una cierta resiliencia para que no guarde después de producir el hecho. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos. No, una pregunta de algo. Nosotros no vamos a tomar. Vamos a dar ¿cómo se la quiere me cae? Entonces vamos porque nosotros creemos que estamos convencidos que estando en nosotros no pueden dejar de ser las que tenemos. Puede ser que el día de mañana con el día me dice que me quiero mucho, me dice a mí no me importa quiénes son ya 16 años, pero sí interesa saber qué efectos puede tener los ruidos del departamento alto, que es bueno
quiero más, se mueva un departamento, porque no es solo eso. No es solo eso. Lo que tenemos que tratar nosotros es de, con lo poco que sabemos del terremoto, tratar de llevar la tranquilidad a la gente y tener en cuenta que en Mendoza, dentro de todo se contenía bien. O sea, hay algunas cosas que están mal, como en todos lados, pero dentro de la generalidad se contiene bien y van a soportarlo, porque la municipalidad exige, porque los controlan. Entonces, tenemos que continuar por ese camino. Nosotros no que ustedes sepan hacer un análisis con el código un poco más complejo, pero sí por lo menos que tengan idea de que el terremoto de generalidad es que es cuando en la tela digan 3,4 en la carga, no puede ser nunca, 3 o 4. 4 en la carga Richter puede ser, pero en el caso de 0, 1 no tiene decimales. 0, 1, 2, 3, 4, enteros. Uno es, me despierto con un tiempo, otro es que cae el televisor, otro es se muere la lámpara. Son cosas puntuales. Entonces, tanto le cae al Cali. Y en la carga Richter es un número. Entonces, en Malú, 3,8 en la carga Richter. Bueno, sí. Nosotros con el conocimiento, con el poco conocimiento que tenemos, nuestros principales, así como nosotros ya estamos conscientes de que es mucho más seguro que hacer una casa, alejarse de la ventana que no funciona nada, en una sola ciudad, abajo en una mesa, seguro, y ahí una vez que se salir afuera, salir al patio, salir a la calle, un lugar despejado, una plaza, y mirar, ya todo pronto, la tiramos, pero sobre todo el objetivo de todas las generaciones es preservar la vida ante un terremoto. Y entonces eso es muy pedido. Entonces, si hemos muerto en un terremoto, en un terremoto que ha pasado en Chile, Juan, no había nada, hay alguna pequeña fisura en una casa vieja, mal construida, pero no tenía problema nunca, ni la construida del gobierno ni la que los particulares. Así que tenemos que tratar de seguir por ese camino, con consideración sobre cómo es más cínico y teniendo en cuenta que por una cuestión de medicina que esta comida se tendríamos que tratar de hacer al final y ver cómo diseñamos el chetito. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Quería compartir justamente una página web de Estados Unidos que nos mostraron en Chile, que digamos acá están regulados como el comportamiento de la gente y los simulacros de terremotos. Esta página oficial de Estados Unidos, donde intervienen instituciones como FEMA y otras instituciones importantes. Y lo más importante es estar aquí, que lo que va durante un terremoto es acá. Agáchese, cúbrase y sujétese. Digamos, las tres acciones que hay que realizar durante un terremoto. Nada de salir ni nada que se le parezca. Bueno, nada, le dejo la página web para que se visiten. Está interesante. Y después, justo estaba recién buscando un video del terremoto de Chile de 2010 y para que vean lo que es un sismo oscilatorio. Acá les pongo este pequeño videito en el sismo de 2010 para que vean lo que es un sismo oscilatorio. ¿Se ve ahí o no? Sí.
parece que se mueve, ¿eh? Bueno, ahí. Desde ahí que termina el sismo, la gente supuestamente se empieza a salir. Entonces, ese grado de conciencia que nosotros necesitamos que haya. Yo acá en Mendoza, yo lo con mis hijos, ellos están 5 años, el más chiquito, y cada vez que frente a la motel está feliz que papá viene y dice, que prende esto en la casa, yo voy a tomar afuera. Eso es complicado. Claro. Por ahí el camino, por ahí el camino. Por tratar de nosotros de inculcarle a quizá la gente que no es especialista del tema o que no se dedica a este rubro, cómo hacer las qué reacciones tomar, qué precauciones tomar, cómo actuar durante el sismo. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Pero que les haya servido, no van a ser especialistas en la materia, ni mucho menos. Pero bueno, que van a ser en cuenta. Bien. Yo ahí quería aprovecharles para dar el ejercicio de análisis de carga, que es más o menos cortito, pero si quieren, hacemos una pausa de 10 minutitos, que son y 40 y 50, para tomar algo, y ahí les doy el ejercicio. ¿Hacemos así? Parece sí. Bueno, profes. Bueno. 10 minutos, nos vemos aquí y nos vemos el ejercicio y cerramos. Ok. Quería aprovechar, Sí. no sé si ahora o después al final de la clase, por un tema del seminario de Estructuras 2, para hacer Estructuras 2. Yo creo que lo hablamos. Sí, nosotros no tenemos nada. La verdad que no estamos viendo. No sé. No, todavía. Sí. Claro, a mí me está trabando Arquitectura 3, lo haría por eso nada más, pero a mí me gustaría cursar su forma, pagarlo, no importa, pero me gustaría cursar la materia de las dos, porque es útil, entonces, y me parece que si no lo hago voy a perder conocimiento, ¿no? Entonces, ¿Bueno la cursa de arquitectura? no, es la primera vez. Pero el seminario es para los que lo han cursado alguna vez, ¿no? Recursante, claro, del seminario. El tema es que, o sea, yo estoy en tercero y recursé Estructuras 1 una vez y es la primera vez que voy a hacer Estructuras 2. Y me está, Estructuras 2 me está trabando Arquitectura 3. Entonces, por eso es, nada más. Está bien, pero, o sea, nosotros no han dicho nada de seminario. Ahí la academia se organiza, pero yo creo que sería bien, Andrea. Te tomamos la decisión cuando corresponda. Mi idea es cursarla, aunque, o sea... Dale, perfecto. Es lo que si vos pagás, no lo haces, pero con ese escenario te dejan de hacer arquitectura. Lo que quiero es estudiar. Y nada más que para que se me haga Arquitectura 3, pero ese es perfecto, no. Están de acuerdo. Lo vas a hacer sin problema. Sin problema. Lo puedes hacer. Dale. Gracias. De nada. Bueno, nos vemos en 10 minutos. Bueno, 10 minutitos, ¿ok? Dale, acá.
Bueno, chicos, ¿ya estamos de vuelta? ¿Arrancamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vamos a ver hoy el primer trabajo práctico que vamos a hacer, que va a ser de análisis de cargas. ¿Qué piensan ustedes de qué se trata, digamos? ¿Qué es lo que viene a la mente? Díganme. Y vamos a analizar las distintas variantes de cargas que va a haber en una que podemos utilizar para alguna construcción. Bien. Específicamente lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo los tipos de cargas? Entonces hoy vamos a ver dos cargas muy definidas, que es el peso propio de la estructura, que lo habíamos denominado, decíamos que era carga muerta, lo habíamos denominado con la carga D, y la sobrecarga, que según el destino de la construcción, tenía una sobrecarga que la denominábamos con la letra L de Live. Entonces, bueno, acuérdense que aparte de la clase pasada que habíamos visto los tipos de carga, habíamos visto que según el tipo de carga había que mayorar esas cargas, o sea, aumentarlas en un 20 o en un 40%, y es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, vamos a hacer un análisis de carga y vamos a ver qué es lo que hay qué cargas hay que mayorar. Entonces... Profe, es como que la vamos a sobredimensionar, por decirlo así. Sí, se podría decir que... Para más seguridad, no sé qué... Son coeficientes de seguridad. Ya lo vamos a ver que en el método que vemos en conducciones metálicas, que se los adelanto, que se llama el RFD, se mayoran las cargas y se disminuyen las resistencias. O sea, hay dobles coeficientes o varios coeficientes de seguridad que van actuando en diferentes lugares. Entonces, lo que hoy día vamos a ver es solamente los coeficientes de mayoración y cómo esos coeficientes son diferentes según el tipo de carga. Las normas que antes usábamos hace muchos años era de coeficientes, digamos, únicos. En vez ahora, los coeficientes van variando de acuerdo al tipo de carga. Y lo que hay que ir haciendo también es lo que se llama una combinación de cargas. Ahora lo vamos a ver en el ejercicio. Acá les voy a mostrar un ejemplo de una losa que vamos a ver en el ejercicio. Por ejemplo, podemos tener varias losas de hormigón armado. Entonces pueden ser losas con vigas o losas sin vigas o losas con capiteles. Y lo que hoy vamos a hacer es hacer un análisis de carga de esas losas. ¿Y qué vamos a ver? De acuerdo a las diferentes capas que tiene la losa, vamos a hacer una sumatoria de todas esas capas y vamos a sacar un peso. Y ese peso va a tener que descargar en las columnas de esa losa. Entonces, por ejemplo, esta losa va a tener un piso, va a tener un contrapiso, esta va a ser la losa de hormigón armado propiamente dicho,
una losa con armadura, y debajo va a tener un cielo raso aplicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En el análisis de carga, vamos a ver, de acuerdo al espesor de cada una de esos componentes y el peso específico, cuánto pesa esta losa. Entonces, acá lo voy a compartir. A ver. Voy a compartir el trabajo práctico. Entonces, vamos a hacer de cuenta de que esa losa tiene 10 metros por 10 metros, está apoyada en 4 columnas y por consiguiente tiene una superficie de 100 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el punto 1? Averiguar la carga muerta, digamos el peso propio de esa losa. ¿Qué tiene esa losa? Tiene un piso, tiene un contrapiso, la losa propiamente dicho y el cielo raso. Cada uno de ellos tiene un espesor y tiene un peso específico. El peso específico es de acuerdo al material. El peso específico es el peso por unidad de volumen. Les quería aclarar que toda esta metodología que vemos aquí en estructuras metálicas, las fuerzas las medimos en kilonewton. O sea que las fuerzas ya no las vamos a medir más en kilogramos, en kilonewton. ¿Alguien sabe o me puede decir cuánto vale un kilonewton? A ver que alguien me diga a ver qué piensa. ¿Cuánto vale un kilonewton? Son 100 kilogramos. Bueno, excelente. Bueno, entonces, eso grábenselo y no se lo olviden más, porque acuérdense que todos los ejercicios los vamos a ver en kilonewton. Entonces, directamente nosotros todos los valores de fuerza van a ser en kilonewton. Después en los prácticos de más adelante, los momentos, que es una fuerza por una distancia, van a ser en kilonewton metros, por ejemplo, y las tensiones, que es una fuerza por una unidad de área, en megapascales. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, volviendo al tema de poder hacer el análisis de carga, digamos, de la carga muerta de esa losa, vamos a tener que el peso específico para el cerámico es 20 kilonewton por metro cúbico, el del contrapiso es de 16, el del hormigón armado 24, no se lo olviden, siempre el peso específico es 24 kilonewton por metro cúbico, y el del yeso 1,6 kilonewton por metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para sacar el peso por metro cuadrado de esa losa? Y bueno, multiplicar los pesos específicos por los espesores. O sea que los 20 kilonewton por metro cúbico por los 2 centímetros de espesor, o sea, 0,02 metros, le da ese valor. El contrapiso, los 16 kilonewton por metro cúbico, por los 10 centímetros de espesor, le da este valor. El hormigón, los 24 kilonewton por metro cúbico, por los 18 centímetros de espesor. Y el cielo raso, igual. Hacen la sumatoria, o sea que esa losa tiene de peso propio 6,35 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener? Nosotros siempre le pedimos que expresen el peso muerto en kilonewton por metro cuadrado.
que lo expresen por metro cuadrado, porque la superficie que sea, ustedes lo multiplican por la superficie que tengan y ya sacan el peso total. Entonces, digamos, el segundo punto que les pide es sacar el peso total. O sea que hacen el producto de ese peso por metro cuadrado por el área de esa losa y sacan el peso total. O sea que esa losa en total pesa 635 kilonewtons. ¿Qué es lo que nos está faltando? Entonces dijimos, con todo esto sacamos el peso muerto, la carga D, nos está faltando la carga viva. La carga viva depende del destino de esa losa. Entonces por eso yo acá le puse un gimnasio. Un gimnasio tiene una carga viva, una carga de uso de 5 kilonewtons por metro cuadrado, o sea que sería como poner en un metro cuadrado 5 personas de 100 kilos cada una. Es un peso importante, pero es lo que da el código. Acá les muestro la tabla del SIRSOC 101, donde ustedes pueden encontrar todas las cargas de uso de acuerdo al destino. Entonces, esta tabla es del SIRSOC 101 y entonces dice sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas y sobrecargas mínimas concentradas. Entonces, acá les da la carga por metro cuadrado. Si ustedes tienen una vivienda, la sobrecarga es de 200 o de 2 kilonewtons por metro cuadrado, 200 kilos. Vamos a buscar el del gimnasio. Entonces, gimnasio, 5 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, ustedes pueden buscar, este reglamento está en internet, SIRSOC 101, y acá pueden encontrar sobrecargas, pesos específicos y todos esos datos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, sigamos con el ejercicio. Sacamos el peso muerto, la carga viva, y bueno, ahora vamos a las combinaciones. La otra vez con el profe Leo habíamos visto las combinaciones con carga muerta, con carga viva, con sismo, con nieve, con viento. Bueno, acá en el ejercicio vamos a hacer solo 2 combinaciones, que va a ser las combinaciones con carga muerta y carga viva. Las combinaciones básicas son 1,4 veces la carga muerta, y si no, otra combinación es 1,2 veces la carga muerta más 1,6 la carga viva. Evidentemente, cuando nosotros hagamos este producto, ¿no? 1,2 por 6,35, que es la carga muerta, y 1,6 por 5 kilonewtons, que es la carga viva, nos va a dar esta combinación que la denominamos 2, nos va a dar mayor que la 1, que es 8,89. Entonces, ¿de qué trata esto? En todos los casos se hacen todas las combinaciones correspondientes, y la combinación que da mayor es la combinación de diseño, y con esa combinación tenemos que calcular, hacer el diseño respectivo. Entonces, como pide el CAL punto 4, determinar la carga de diseño con los coeficientes de mayoración. El 15,62 sería la carga de diseño. O sea que... Profe, Diga. ¿hay que calcular los 5 coeficientes? ¿A qué se refiere los 5?
No, las 5 fórmulas que hay, la clase pasada dieron 5. Sí, no, porque las otras combinaciones eran con sismo y con nieve y con viento, que en este caso particular, este ejercicio que estamos viendo, no la estamos considerando. Entonces, solamente vamos a ver estas dos combinaciones acá. ¿Ah? Ustedes ténganse en cuenta esta, que es 1,4 veces la carga muerta, y 1,2 de D más 1,6 de L. Y que aparte, para que se lleven el concepto, nosotros, ¿qué hacemos? Mayoramos las cargas. Toda esta mayoración viene de todo un proceso estadístico donde la probabilidad, digamos, de ocurrencia o de variación de esas cargas están, digamos, implícitos estos coeficientes. Entonces, vamos a hacer solamente estas dos combinaciones. Y bueno, claro, evidentemente la combinación más grande o la combinación de diseño es esta, 15,62. Y digamos, ¿cuál era el objetivo final de todo este ejercicio? Ver qué carga le llega a las columnas, porque decíamos que teníamos esa losa con 4 columnas, qué carga le llegaba a la columna. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente podemos hacer los 15,62 por la superficie total del entrepiso y dividirlo por 4, o sea, o hacer los 15,62 por 5 metros por 5 metros. O sea que la carga que le va a llegar a cada columna va a ser de 390 kilonewton. O sea que lo que nosotros acá le estamos pidiendo es eso. ¿Qué valor de carga le va a llegar a cada columna? En su momento, cuando veamos los ejercicios de columna, de compresión, vamos a ver cómo se calcula la columna, pero nosotros acá, el objetivo de este ejercicio es ver las acciones que se producen, digamos, en esa losa y que justamente son estos 390 kilonewton, que es esta fuerza que le está llegando acá a la columna. Bueno, el ejercicio es más que eso. Yo ahora les voy a dar un ejercicio similar para que hagan ustedes, pero no sé si hay alguna duda respecto de esto. ¿Se puede explicar? Profe. Perdón, no sé, ¿vio la combinación 1 y 2 que está mostrando en las cargas? Sí. ¿La combinación 1 es 1,4 por D o 1,4 por D más L? Porque yo tenía anotado eso. La combinación 1 es solo 1,4 por D. Ah, claro, yo tenía eso anotado más L, más la viva. Entonces está mal eso. La tengo anotada mal. Yo creo que sí. Yo la tengo igual, profe. ¿Cómo la tenés? Más L. 1,4D más L. Bueno, no, ahí... Pero, profe, disculpe, ahí había dicho el otro profesor que era 1,4 más la carga muerta porque se tomaba cuando la obra estaba en construcción. Claro, yo creo que solamente deberían tomar 1,4 de D, una de las combinaciones. Solamente de carga, porque esto es justamente exacto, sirve para la etapa de construcción nada más. Claro, no, y era para corregir mi apunte porque ya veo que después lo hago mal. Sí. Esa tómenla como 1,4 de D y después la otra combinación sí es 1,2 por D más 1,6 por L. ¿Ok?
Bueno, profe. Sí, Por profe, ahora, gracias. por ahora vamos a tomar estas dos. Acuérdense que esto trata de aumentar la carga muerta con este valor y la carga viva con este valor. Justamente por eso se llama mayoración de carga. O sea, todos estos factores son mayores o iguales que 1. Con respecto al análisis de carga, siempre entonces hacen el producto de el peso específico de cada, según el tipo de material, por el espesor. Y eso le va a dar el peso por metro cuadrado. ¿Alguna otra duda? No, profe. Profe, una duda. Sí. Ahí en el punto número 5, donde dice carga total, se la multiplica por 25 metros cuadrados. Esos 25 metros cuadrados no me quedó claro de dónde salen. Bueno, es así. Hay dos formas de hacerlo. La superficie total de esa losa tiene 10 por 10, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, si yo esos 15,62 lo multiplico por la superficie total, me va a dar el peso total, digamos, que tiene la losa. O sea, que son 15,62 por 100. Son 1562 kilonewton. Ahora, si tenemos 4 columnas, si eso lo dividimos por 4, nos da 390,5. Es una forma de sacarlo, y si no, la otra forma es, si yo saco esa losa por áreas de influencia, cada una de las áreas de influencia que le va a tocar a la columna va a ser de 5 metros por 5 metros, o sea, que van a ser estos 25 metros que yo le he puesto cuadrado. O sea que acá sería 15,62 por 5 por 5. Llegan al mismo valor. A cada columna le llega a los 390 kilonewton. Les muestro esta imagen. Es como decir a ver si me parece. No me aparece acá. Acá está. Como decir que nosotros tengamos esta losa, tenga 10 por 10, y entonces lo que le va a llegar a cada una de las columnas es la cuarta parte. O si no, la otra que queda es multiplicar esa área, que esto sea 5 por 5, o sea que significa que el área de influencia que le va a llegar a esa columna va a ser de 5 por 5. Y lo multiplico por la carga de diseño, y nos va a dar la acción que va a tener esa columna. ¿Está claro? Sí, profe, me quedó más claro. Los 5 que salen es porque es como la mitad de los 10 metros que están de cada lado, ¿no? Exacto. Bueno, Eso muchas se gracias. trata. Bueno. Ese es el ejercicio.